Bienvenidos a nuestra serie Hacer Familia, un aprendizaje desde el Evangelio. Soy José María Corominas. En este episodio desarrollaremos el tema del último viaje pastoral. En nuestras escuelas, Dios es el pilar fundamental en la educación de nuestros hijos. En Él nos apoyamos para lo que queremos hacer y lograr con nuestros hijos. Los Evangelios, la palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente. Para tratar el tema mencionado, tenemos a 3 personas expertas en educación que nos van a ayudar a desarrollarlo. Se van a presentar ellos mismos. Ebert. Sí, soy Ebert Capistrano, soy ingeniero civil, estudié mi carrera en la Universidad de Filipinas, hice también el MBA del IES que pertenece a la Universidad de Navarra, hice también el máster de educación familiar con el instituto, soy casado con 3 hijos. Bienvenida. Gracias. Elia. Soy Elia Vargas, estudié Derecho en la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. Soy máster por el Instituto Panamericano de Estudios de Familia en Venezuela, mediadora familiar por la Universidad Internacional de La Rioja y trabajo como asesora del máster online del IEE. Y os encontráis en Oviedo, ¿no? Sí, vivimos en Oviedo. Bienvenida. ¿Estás Gracias. casada? Estoy casada y tengo 5 hijos. Muy bien. ¿César? César Bazo, soy médico, estudié medicina en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, Venezuela. Hice la especialidad de medicina familiar y comunitaria en Oviedo y después hice el doctorado en medicina en la Universidad de Oviedo. Hice el máster de educación familiar en el Instituto Panamericano de Estudios de la Familia en Caracas. Estoy casado y tengo 5 hijos. ¿Y casado con quién? Con Elia. Muy bien. Yo creo Y que yo es con él. importante. Muy bien. Ebert, ¿cómo te gustaría empezar? Pues el nos gustaría capítulo? empezar con una de las parábolas que más a mí por lo menos me encanta, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Voy a leer solamente la primera parte porque si no es muy largo, ¿no? Dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que aquí se puede sacar un mogollón de enseñanzas, ¿no? Mogollón hay que traducir. Es verdad. un montón. Un montón. Muchos. Muchas enseñanzas, ¿no? Pero llama la atención de que sabemos que el reparto de la herencia se hace después de la muerte, pero el hijo pródigo quería su herencia ya, como su padre ya se había muerto. Y es más, pero aún así el padre accedió al deseo de su hijo. Entonces les repartió los bienes. Es decir, el padre vivía por sus hijos, les daba todo. Pero luego el hijo, ¿qué más hizo? El hijo más joven recogió todo. Sobre esta palabra todo, porque así lo pone en el Evangelio, recogió todo y se fue a un país lejano. Recogió todo quiere decir que no dejó nada, pero eso quiere decir que no tenía intención de volver. Quería dejar a su padre. Que había roto la relación con su padre. Todo. Primero, como su padre ya se había muerto, y luego no dejó nada. Uno podría haber dicho, venga, me llevo mucho, pero dejo algo porque tengo intención de volver. Los Pero que tenemos hijos casados sabemos que siempre dejan algo. Efectivamente. Eso sí, por si acaso. efectivamente. Por si Pero en acaso. este caso, no. Realmente lo tenía claro, ¿no? Es decir, no tenía intención de volver. No tenía nada. Ya no quería nada de su padre. Es muy fuerte. Entonces, a veces me pregunto a mí mismo, yo en el lugar del padre, ¿qué hubiese hecho yo? Porque es muy fuerte. Es como despreciar a su padre. Si te mata y se lleva todo. Sí, se lleva todo. Nunca lo había visto con esta profundidad Sí. en esta parábola. Siempre me fijaba más en otras cosas. Pero es fuerte. Pero, ¿qué hizo el padre? Acceder. Es decir, respetar la libertad de su hijo.
sabía perfectamente que estaba haciendo algo malo, pero accedió. Entonces, para mí, el primer punto aquí es respetar la libertad de nuestros hijos. Qué difícil es respetar la libertad de los hijos, Efectivamente. porque a veces queremos que vivan nuestra vida y los hijos tienen que vivir su vida, Eso es. porque tienen circunstancias diferentes a las nuestras, entornos distintos a los que tuvimos nosotros y padres diferentes, porque los padres somos nosotros, Sí. no los nuestros. Sí, sí. Y a veces queremos hacer que ellos vayan por donde nosotros hemos imaginado Sí. que tiene que ir su vida. El respeto a la libertad a mí me parece que es algo que tenemos que marcar como padres a fuego, Sí. porque Sí. efectivamente... Sí, es que incluso esto empieza ya desde pequeño. El deseo, por ejemplo, la sobreprotección. Eso no es bueno, ¿sabes? El querer que, pues, nada, que no comete ningún error. O un niño pequeño se cae y, ¡ay, pobre niño! Que no pasa nada, déjale. Y a veces el niño se cae, no le pasa nada, pero simplemente ver la cara de sus padres de pena empieza a llorar, aunque no le había pasado nada, ¿no? Pero también, incluso cuando sean más mayores, también es importante dejarles caer. No porque queremos que caigan, pero más bien, oye, aprendemos incluso nosotros cuando éramos adolescentes, por ejemplo, aprender de nuestros errores. De alguna manera es para que se hagan más fuerte. Elia, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues mira, la libertad de los hijos es un valor bueno, que tenemos que respetar los padres, ¿no? Pero pienso también que toda libertad está dentro de unos límites. Y es importante que los hijos reconozcan los límites. Vivimos en una sociedad, hay leyes, hay normas. Entonces, para que ellos sepan, dentro de todo el bien que hay, lo que pueden hacer, yo creo que hay que hablarle muy claro. De hecho, todos los hijos necesitan, y en las escuelas se dicen, necesitan límites. Todos necesitan límites, lo piden. Todos necesitamos límites. Todos necesitamos límites. Es que Pero no es una coartación de la libertad No. tener límites, al contrario, es una exaltación de la misma, yo creo. Sí. estamos hechos para el bien, ¿no? Exacto. El bien y la libertad. De hecho, gran parte de la tarea de los padres en cuanto a la educación de sus hijos es precisamente ayudar a nuestros hijos para que sepan cómo usar su libertad. Pero serán ellos quienes tienen que ejercer su libertad. Pero como has dicho, Elia, es cierto, no le podemos dejar solos, porque no van a tener criterios. Tenemos que darles los criterios para que ellos puedan usar bien, responsablemente, su libertad. Efectivamente, un niño pequeño, si va al enchufe, no deja lo que es libre, no, vas y le dices, le distraes la atención, porque a los niños pequeños también hay que darle la libertad con sus límites. Y luego, cuando van a estudiar su carrera, pues que no es lo que yo no he podido hacer. Es que me encantaría que estudiara este máster que yo no lo pude, o que estudie Derecho como yo, ¿no? O sea, vamos a orientarles, ayudarles, acompañarles a sacar lo mejor de ellos, y yo creo que así los hacemos muy libres. Y luego es una libertad basada en la responsabilidad. Claro, y acompañando, José María, con la distancia justa. O sea, no podemos controlar todo. A mí los padres muchas veces me dicen, es que claro, es que no, esto no lo controlo. Ni eso, ni muchas cosas más. Ni muchas cosas más. Entonces, más que control, más que tener ese nervio de a ver qué pasa, qué están haciendo, prepáralos, ¿no? Edúcalos, fórmalos, está cerca, pero con la distancia justa, ¿eh? ¿Algún ejemplo de límite que le deberíamos de poner a nuestros hijos? Vosotros podéis comentar la edad que fuera adecuada. ¿Qué se os ocurre? Bueno, mira, pues depende de la edad, efectivamente, ¿no? Pero yo pienso que todo lo que ellos puedan hacer por sí solos no lo debemos hacer nosotros, ¿no? Que hacen mucho más de lo que pensamos. Muchísimo, que podrían hacer. muchísimo más, muchísimo más. Hay un límite que preguntan mucho los padres cuando empiezan la edad de salir, ¿no? Que dice, ¿y hasta qué hora? Depende, es que la educación es personalizada. Sí. Hay hijos que hay que decirles, por Dios, hijo, vete a la calle. Es que no puedes estar todo el día estudiando o ayudándome. No, bueno, cada uno es cada uno. No se le echa de casa a nadie, ¿no? Y respetamos que le guste estar en casa, pero a lo mejor le cuesta más sociabilizar, tiene que vencer la timidez, y entonces hay que animarle a... Y a otro habrá que decirle,
Sí, es que a las 10, ¿no? O Es- cuánto tiempo. Y a veces te sorprendes cuando le has formado, perdona, Iber, no, que les dice, bueno, ¿y a qué hora crees tú que puedes volver? Es una negociación. Y muchas Y ahí veces, está el límite. eso De es, hecho, y decir, muchas mira, veces ¿cómo negociamos? ¿Cuál es el límite? Y Y- cumplirlo. y te sorprendes a veces de padres que me lo han contado, que le dicen, es que yo pensaba dejarle hasta las 12 y me dijo que hasta las 10:30 estaba bien. Yo le digo, no, sí. no te lo creo. Pero sí, estas cosas pasan, ¿no? Sí. Luego, los Pues- límites, es importante estar de acuerdo, ¿no? Los padres, en el límite que ponemos. Porque cuando damos órdenes contrapuestas, los hijos se desorientan. O sea, Eso si es papá y mamá fundamental. no están de acuerdo en el límite y el límite papá lo pone aquí, mamá lo pone aquí, pues saben dónde tirar para hacer, bueno, para que el límite se pierda, ¿no? Y además son maestros en enfrentar a los padres. Perfectamente. Como encuentren un hueco. Pero es que papá me dijo esto. Sí. Pero es que mamá me dijo esto. Claro. Con lo cual, Entonces, claro, la respuesta es que cuando a mí me viene un hijo y me dice que mamá me ha dicho esto, digo, bueno, pues entonces háblalo con mamá. Mira, Sí. yo tengo una anécdota de una familia que de verdad genial, siempre estaban de acuerdo los padres, ¿no? Entonces, el niño de 10 años iba y le preguntaba a uno, ¿puedo ir a tal? No. ¿Puedo ir a tal? Le decía la madre, no. no, es- Y así siempre estaban de acuerdo, hasta que un día le dijo, con vosotros no hay quien pueda. y así debe de ser. Siempre estáis de Sí, sí, acuerdo. sí. Pero hablando de límites, por ejemplo, con mi hijo pequeño, claro, el límite, por ejemplo, en el uso de los móviles, que hoy en día es bastante, Sí. pues está Es un ahí. tema. Es un tema, Es un tema. bastante ahí. Entonces, una cosa es que, claro, cuando los padres decimos, es que es así, pues no es lo mejor, No, porque no, efectivamente. ya hay un conflicto. No, y al hijo hay que razonar. Pero Eso hay que es. razonarle Efectivamente. desde Efectivamente. pequeñitos. Tú pusiste el ejemplo del enchufe, ahora volvemos Sí, a tu tema, sí, pero sí. el tema del enchufe. O sea, cuando un niño pequeño va a meter los dedos en el enchufe, no hay que darle una pequeña castaña, porque No, el hay niño que era distraerle la su propio atención. instinto de averiguar, de encontrar cosas nuevas. Sí, sí. No, le das la explicación y le dices las consecuencias, que como Sí. vuelva a tratar, pues tendrá que Sí. sentarse una sillita un tiempito. Mm, ¿Eh? Y si lo vuelve a hacer, entonces recibirá el castigo que tú previamente le has dicho. mm. Pero ya no limita su capacidad de búsqueda. No, Perdona. No, justo aquí, por ejemplo, claro, va al colegio, pues ¿a qué hora te levantas? Pues lo que sea, a las 7, pues claro, ¿a qué hora te tienes que acostar? Tanto. Entonces marcha atrás y tienes que estudiar, ¿a que sí? Pues venga, marcha atrás. Entonces, ¿a qué hora piensas tú tienes que dejar el móvil? Para que puedas estudiar, para que puedas dormir bien, etcétera. Y él me dice la hora. Entonces, llegamos al acuerdo en que, entonces, esa hora, ¿por qué no dejas el móvil en la habitación de los padres y ya no lo cojas hasta la mañana siguiente? Y él lo vio. Y a partir de entonces lo hacía. Pero no porque hemos dicho, es que es así. No. Es Como verdad. has Lo has dicho, razonado, lo has ayudarles negociado. a Razonar. pensar, Eso a sobre todo con los niños reflexionar. adolescentes, inclusive con los preadolescentes, Sí. ¿no? Ujú. Porque hay que de Sí, alguna sí. manera pues colaborar más Sí. con ellos. Y luego está el ejemplo de los padres. Porque claro, supuesto. lo que tú puedes estar todo el día con el celular o el móvil en la oreja, Sí. y pretender que tu hijo no lo esté. O de repente estar en una comida familiar y tú con el teléfono aquí puesto por si acaso me llaman. Sí. Y si hay que dejarlo a lo mejor en algún sitio, a lo mejor también tienes tú que dejarlo en ese sitio. Y él tiene que ver que lo dejas. Sí. Porque Sí. los hijos se fijan y escuchan Sí. todo. Mm, O sea, exactamente. sorprende Así es. al escrutinio que nos mantienen. Sí. Sí. Efectivamente, además los hijos, cuando les das esta opción de razonar lo que tienen que hacer, les das criterio. Hoy en día yo creo que faltan personas de criterio. No tenemos criterio propio. Muchas veces está impuesto por la sociedad o por lo que un spot publicitario te sugiere, ¿no? Cuando aprendes a razonar el porqué de los límites, porque los límites los tendremos siempre, de pequeños y de mayores, y todos tenemos límites que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, pero con criterio, pues es más fácil llevarlos y saber que el límite, al contrario que perjudicar la libertad, está a favor de ella. Una vida sin límite lleva a la destrucción. Totalmente de acuerdo. Yo recordaba una frase que nos contaban en las escuelas de familia, que cuando te preguntaban, y te lo pregunta mucha gente, ¿qué significa realmente educar? Hay muchas maneras de definir lo que es educar, pero me gustó mucho una de alguien que decía que era esa capacidad de crear personas libres y responsables, capaces de crearse un proyecto de vida y seguirlo.
Eso se consigue, eso es una definición muy amplia, ¿no? Yo creo que porque esto tiene matices, ¿no? En nuestras escuelas, ¿cuál era el de Fernando Coromines? Que Sí. era un arte, ¿no? Sí. Era un arte y una ciencia. Una ciencia y un arte. Y hay algo que a mí me encanta también, que es mejor llegar un año antes que un día después. Efectivamente. Esto es... Pero para eso, nuevamente, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que saber, hay que aunque todos los hijos son diferentes, tienen un esquema, una alineación que siguen, aunque luego son diferentes por sus características, pero sabemos más o menos por edades a qué es lo que toca cada cosa y pues adelantarnos en la medida de lo posible. Y es que de verdad conocer los pilares de la educación en positivo, la educación con el ejemplo, la educación personalizada, la educación temprana, la educación eficaz, ¿cómo llego a todo eso? Pues hay que trabajarlo. Porque no tenemos tiempo, si no te preguntaba cada una de esas. Hilando con el tema de la responsabilidad y la libertad, este pasaje que estamos viendo en el programa de hoy, del último viaje pastoral, cuando analizamos el tema y el itinerario que el Señor propone en este último año antes de su pasión, muerte y resurrección, parece que va recogiendo de manera todo lo que ha sembrado, y hace un llamado a muchas cosas, ¿no? Una al perdón, el hijo pródigo, a la responsabilidad, a la libertad, y hace un llamado muy importante a seguirle, a la vocación. Y hay un pasaje en esta etapa de San Mateo que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y después Marcos, más adelante, detalla el episodio del joven rico. ¿Qué parábola más bonita? Bueno, no, es la historia de una persona que se le acerca a un joven y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y él, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuánto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y se marchó triste, porque tenía muchos bienes. Yo pensaba, hablando de la libertad y de la responsabilidad, un tema muy interesante que además conviene conversar en el matrimonio, es el tema de la vocación de los hijos. Porque está claro que la Iglesia necesita vocaciones de todo. Cuando digo de todo, digo de matrimonios, de sacerdotes, de religiosos, de personas entregadas a Dios, y necesita vocaciones. Y los hijos aprenden la vocación en casa. En casa aprenden lo que es el servicio, lo que es la capacidad de entrega, lo que es ese seguir a Cristo, ¿no? Y eso lo van a aprender en tanto y en cuanto nosotros como padres pongamos los cimientos para que ellos puedan, si Dios les llama y quiere. Sí, pues la vocación al final a Dios, pero efectivamente, nosotros podemos poner los caminos, ser facilitadores de la labor de Dios, ¿no? En vez de ser rocas o piedras en el camino, que lo que hace es simplemente hacer cada vez más difícil la labor de Dios, ¿no? No, de hecho, yo creo que cada uno estamos aquí no por casualidad. Es decir, Dios había pensado ya en cada uno desde la eternidad. De hecho, hablando de la vocación, Dios ya había pensado en algo concreto para cada alma. Entonces, el alma lo que tiene que hacer es descubrir eso, lo que Dios había pensado para él desde la eternidad. Y nosotros, los padres, tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir eso, que no sabemos quizá como padres, cuando son pequeños todavía, que puede ser, ¿no? Pero ahí yo me apoyaría en los periodos sensitivos. Esos periodos sensitivos, esos periodos de tiempo concretos, donde es más fácil aprender una determinada virtud, habilidad, porque están dadas las condiciones naturales para ello, pues aprovechar los padres los periodos sensitivos para educar en generosidad, en prudencia. Por ejemplo, la generosidad me hace mucha gracia, porque el periodo sensitivo de la generosidad está después de los 6, 7 años, ¿no? Y los padres muchas veces a los niños pequeños de 2 años tienen sus cosas y comparte, ¿no? Es que los niños de 2 años no son generosos porque no son capaces de ser. Y lo mío también. Tiene que aprender. Pero cuando toca la generosidad hay que trabajarlo. Me acuerdo ahora que estáis hablando de vocación, de una familia que, bueno, tiene varios hijos, y uno de los hijos, pues una niña encantadora, guapísima, súper dotada, bueno, un bombón. Y nada, entró en la universidad y tal, y está en la universidad, y bueno, a un viaje, una peregrinación y algo, y vuelve diciéndole a sus padres que se quiere ir a
la Madre Teresa de Calcuta. La tragedia. No, una tragedia, no, estos Ah. padres, genial, ¿no? Digo, porque es algo maravilloso. No, los Sí, dos yo- padres... Como estabas dejándonos en No. suspenso, No, yo iba a ver pero hacia dónde voy va. alrededor, ¿no? Porque esto es excepcional, que la familia y los padres, lamentablemente, o sea, que estén contentos, no es lo que siempre pasa, pero la gente como empieza a decirle, uy, May, es que poco Piénsalo, productivo es sí, eso. sí. O piénsalo bien. O sea, Piénsalo bien. ¿qué futuro tiene esa niña? O sea, por favor, ¿no? Entonces dice, bueno, qué cortos nos quedamos a veces No, en pensar en la ¿qué futuro tiene el trascendencia. cielo? Claro, pero bueno, Claro. esto es lo que Sí, en la sí. sociedad está, ¿no? De hecho, a veces comparan, vamos, en alguna conferencia hemos dicho que Dios es como un GPS. Dios tiene clarísimo dónde quiere que lleguemos, y es a la salvación de nuestra alma, a la felicidad eterna, al cielo. Y siempre nos está guiando sin forzarnos y respetando la libertad para indicarnos cómo tenemos que llegar, que esa es su voluntad. Efectivamente. A la izquierda no, tú a la derecha. Se vuelve el GPS te Reorganiza. vuelve a decir y se vuelve a decir constantemente hasta el día de nuestra muerte. Ese GPS está funcionando y al final es eso. O sea, la vocación es parte de la voluntad de Dios. Tenemos que identificarla a través de la oración. Mm. Es- Y luego pensar también en la vocación al matrimonio. Hay que preparar a los hijos para el amor. ¿Cómo preparan unos padres a sus hijos para el matrimonio? Primero con el ejemplo. Perfecto. Esa es la Queriéndose respuesta que mucho. buscaba. Queriéndose mucho, pero queriéndose de verdad, haciendo cada uno al otro mejor persona, ayudándose mutuamente, dándose... ¿Cuál es tu todo lo camino que al puede. cielo? César. ¿Cuál es tu camino al cielo? Elia. Claro, con lo Además, cual, ¿cómo vas con a nombre, castigar? con Claro, nombre, además. ¿cómo vas a castigar tu camino al cielo? Efectivamente. Claro, efectivamente. Es tú cada mañana que te levantes, Tienes ¿cómo que puedo hacer cuidarla. feliz a mi Efectivamente. camino al cielo? Y si hay un bache, pues habrá que tapar el bache. Claro, Y habrá que continuar, ayudar. continuarlo. Perdonarse. Y esto Claro. lo ven, a mí me hace mucha gracia y bueno, se nos casó una hija hace este verano. Y dejó cosas en casa. Dejo cosas en Algunas casa. cosas, sí, pero algún- poco, ¿eh? Esta dejo. No, todavía queda, soy testigo de eso. Y vemos que de alguna forma, bueno, hace cosas que ha visto en casa, ¿no? Entonces dices, pues, qué bien, ¿no? No porque haga cosas pero bueno, sí hay un fundamento de que hay cosas, ellos tendrán Hay una su propia impronta. historia, también tendrán cosas de la casa de él, ¿no? Claro. Y Ever, ¿qué Sí. puedes aportarnos a todo lo que estamos diciendo? Muchas cosas. Pues hablando del matrimonio. Pues vamos a dejarte. Sí, Venga. solamente eso. El del matrimonio es tan importante porque si el matrimonio es unido y fuerte, los hijos se sienten seguros. Y eso es muy importante. Siente optimistas. Puede haber problemas, pero mis padres van a estar siempre juntos. Y si los padres pueden evitar discutir delante de sus hijos, mejor aún. Que discutan, por supuesto. Todos los Si no hay matrimonios... discusión, no hay roce. Eso es. ¿Habrá discusiones? Claro que sí, pero procuramos evitar discutir delante de los hijos, porque los hijos observan todo y eso causa un problema interior. ¿A quién creo? Quiero a los dos y ahora están en conflicto delante de mí. Entonces lo mejor es discutir fuera, cuando no están los hijos, y luego ya luchamos. Y cuando un hijo ve a dos padres pelear o discutir, se echa la culpa a él. Y piensan, También. ¿no se quieren? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por lo tanto, tampoco me quieren a mí. Sí. Es el pilar, el amor en el matrimonio es la seguridad Sí, del hijo. Es el poder decir que no cuando se encuentre algo en la sociedad, sí. pensando en el amor que sus padres tienen y en Sí. que siempre puede llegar y acercarse Sí. a ese ambiente de amor Si, y alegría. si me permites un Sí. poquito más, que los hijos, el amor que ve entre su padre y su madre es también lo que va a aprender como el amor de Dios para ellos. Ahí has dado en Es que- esto, o sea, el amor entre Cristo y la iglesia. O sea, que nos dicen cuando nos casamos, y tú amarás a esta mujer, ¿no? Como Cristo amó a su iglesia. Exactamente. Lo dicen los evangelios. Y como Cristo amó a su iglesia. Hasta la muerte, ¿no? Hasta la Es muerte. que es curioso, ¿no? Y de su Hasta la muerte de muerte. cruz. Y sí, Su muerte de cruz. tal. A mí me hace gracia el Papa Francisco, en una de sus homilías, dice que todos sabemos que no existe familia perfecta, ni el marido perfecto, ni la mujer perfectos,
no digamos la suegra perfecta. Existimos nosotros, los pecadores. Jesús nos conoce bien, nos enseña un secreto, que un día no termine nunca sin pedir perdón. Y esto es el gran secreto del matrimonio para toda la vida. Todos los Pedir días. perdón Todos los días. y perdonarnos Sí. todos dar las los gracias. días. Dar las Porque gracias a y pedir veces por nos favor. olvidamos de dar las gracias Y dar las gracias lo y damos pedir todo por favor. sobreentendido. Es verdad. Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Sí, nos cuesta a Sí, veces comprender que el otro necesita escuchar. Gracias, te quiero. Yo os voy a pedir que penséis cada uno algo que os gustaría decir a los que nos están escuchando con respecto a lo... Pensarlo bien y tomar vuestro tiempo. Bueno. A lo que... de todo lo que hemos dicho. A padre, familia que nos ve y que tiene hijos pequeños y pueden estar preocupados o interesados en lo que estamos diciendo. César. Bueno, yo diría a los padres que no tengáis miedo a la vocación de los hijos. Que cuando un hijo se decanta por una vocación sobrenatural, pues apoyarle mucho, quererle mucho y acompañarle mucho, sobre todo acompañarle, ¿no? El Papa Francisco insistía en esto en su última exhortación apostólica, Cristo vive, diciendo pues que más que hay que respetar la libertad, por supuesto, pero hay que acompañarles siempre, pues estar ahí para acompañarles. Elia. Pues yo diría que iniciar una familia es un viaje largo, es un viaje de millas. Meternos en ella es un trabajo para el que tenemos que formarnos. Y para formarnos lo que hay que dar es el primer paso, decidir, pensar qué proyecto queremos de familia y qué es y a dónde queremos llevar a nuestros hijos. Muy bien. Iber. Yo sigo con la vocación porque creo que es tan importante, porque al final la felicidad de nuestros hijos, en el fondo, depende si dicen sí o no a lo que Dios ha querido para ellos desde la eternidad. Y los padres tenemos que ayudarles a descubrirlo, recemos para que acepte eso, esa vocación, luego que amen esa vocación y que perseveren. Y cuando hablamos de vocación, como has dicho César antes, es todas las posibles vocaciones. La gran mayoría de la gente está llamado a la vocación matrimonial. Eso es una vocación. Pero también es importante, si es lo que Dios quiere, sacerdotes, religiosos, monjas, etc. Pero eso es lo que va a hacer felices a nuestros hijos. Muy bien. Cuando hemos comentado el tema de Dios diciendo que el que me ama más a mí, el que ama más a otra cosa, etcétera, más que a mí, en el fondo, como Dios es amor, amar a Dios significa amar a todos. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por Gracias, haber José María. participado y habernos ayudado a desarrollar estos temas, y muchas gracias a ustedes por haber estado escuchándonos, y como siempre les decimos, les recuerdo que recen por el Papa y que amemos a nuestra Santa Madre Iglesia. Hasta la próxima, adiós.